Ministerio de Educación. Muy buenas tardes, estimados coordinadores. Hoy día aquí presente en esta videoconferencia, traerles el saludo de nuestra directora, Nora Delgado, y al mismo tiempo, antes de iniciar este desarrollo de esta videoconferencia, presentarles a Leif Arévalo, quien nos está acompañando desde hace una semana atrás en el equipo de gestión y coordinación y ya está asumiendo algunas responsabilidades con el equipo porque ya ha venido coordinando con ustedes. Vamos a iniciar con esta presentación, no sin antes darle las recomendaciones de que hay que llenar una encuesta que está apta para ustedes, para que pueda ser al final evaluada por el equipo de la DIFOCA con este tema de la videoconferencia. Muy bien, vamos a iniciar entonces con la presentación, por favor. Lo que vamos a trabajar ahora son las precisiones sobre el monitoreo y seguimiento a la ejecución de los planes de trabajo de ustedes, los coordinadores regionales. Siguiente, por favor. Y el objetivo de esta videoconferencia es informar y absolver las consultas sobre el proceso de monitoreo y seguimiento a la ejecución de los planes de cada uno de ustedes. Pero además también se va a presentar la matriz de monitoreo y seguimiento para la ejecución de estos planes de trabajo. Y a ello se suma que también se va a presentar un modelo de informe técnico para reporte. Siguiente, por favor. Antes de pasar a detallar lo que correspondería a los planes de trabajo, es necesario presentarles a ustedes cuáles son las funciones de los coordinadores, que justamente estas funciones rigen a partir de este nuevo plan de trabajo, pero también estamos considerando ya para los nuevos CAS que hemos empezado a sumar y a convocar para algunas regiones que nos están faltando. Entonces, una de las primeras funciones es coordinar, promover y participar con las autoridades regionales, locales y funcionarios de las GRE, DRE y UGEL la difusión, sensibilización e incidencia sobre la implementación de políticas educativas en ámbitos rurales, bilingües, básica alternativa, educación comunitaria, educación intercultural para todos y todas. Otra de las funciones es coordinar y asistir técnicamente a funcionarios, especialistas y equipos técnicos de las GRE, DRE y UGEL en la formulación e implementación de acciones estratégicas en el marco de las políticas educativas en ámbitos rurales, bilingües, básica alternativa, educación comunitaria, educación incultural para todos y todas. También promover, articular y fortalecer la participación social de las organizaciones de base de la CONEI y otras existentes en el territorio, a fin de que coadyuven en la vigilancia e implementación de las políticas de cierre de brecha. Siguiente, por favor. Promover y participar espacios de coordinación intersectorial dedicados a socializar, consensuar y consultar documentos normativos y de estrategias vinculados, así como coordinar y promover y participar del diálogo intercultural con estudiantes, pueblos originarios, afroperuanos y de otras tradiciones culturales, a fin de difundir, sensibilizar e incidir sobre las temáticas priorizadas por las políticas educativas en ámbitos rurales, bilingües, básica alternativa, educación comunitaria y educación intercultural para todos y todas. Y realizar acciones de monitoreo y seguimiento a la implementación de planes, estrategias, actividades pedagógicas y de bienestar de la DIJEIVIRA en el ámbito de su territorio a fin de garantizar el cumplimiento y la continuidad de las políticas educativas. Siguiente, por favor. Entonces, ustedes han podido escuchar durante, de repente, la lectura de todo lo que son las funciones, que siempre nos referimos a lo que es educación básica alternativa, intercultural, perdón, lo que es intercultural bilingüe, lo que es educación básica alternativa, lo que es educación rural, lo que es educación comunitaria y lo que es la EIT. Y en ese marco es lo que nosotros nos tenemos que mover en el territorio. Ahora, este flujo de comunicación en su momento ya lo había socializado con ustedes y recibí algunas sugerencias que era con respecto a la articulación que viene del coordinador regional con la DIJEIVIRA, y entonces ahora estamos mostrando este flujo de comunicación del equipo porque hay una actividad muy importante en la que ustedes ya han tenido que iniciar su ejecución, como es la articulación en el territorio con los equipos territoriales de las 3 direcciones de línea y además de educación comunitaria. Como ustedes pueden observar, desde el nivel nacional estamos todos nosotros, es decir, nosotros del equipo que estamos en la sede de Lima,
y ustedes que están en la región, pero finalmente somos todos Dijeivira, ¿no? En el equipo regional, desde la DRE, ustedes siempre acompañando, dando asistencia técnica y haciendo incidencia en la Dirección Regional de Educación, porque el espacio del gobierno regional corresponde para el coordinador territorial. Pero al mismo tiempo, la idea es de que ustedes puedan articular con la DRE y con las UGELES, pero también puedan articular con los especialistas de los equipos técnicos regionales de las 3 direcciones de línea. Por eso es que dentro de la matriz y entre sus planes de trabajo estamos pidiendo las reuniones mensuales con todos los equipos territoriales. Ahora, tengo un nuevo pedido de la directora Nora y es que yo deba consolidar a todos los actores del territorio, de las 3 direcciones de línea. Y eso, por favor, vayan tomando nota para que puedan remitirme a muy tardar la próxima semana hasta el día miércoles para poder consolidar, porque eso lo está pidiendo alta dirección, ¿no? Entonces, este va a ser el flujo en los cuales ustedes se muevan y ustedes puedan articular en el territorio. Ya hemos conversado con el coordinador territorial y la idea es que si hay algún tipo de problemas que resolver en el territorio, ustedes como coordinadores regionales, con esta articulación de los equipos técnicos regionales, puedan resolverlo. Si hay algo que no se puede resolver en el territorio, solo con este apoyo que ustedes tienen de los equipos territoriales y ustedes como coordinadores regionales, se pide apoyo al coordinador territorial para resolverlo en el territorio. Es decir, equipo local, equipo regional y coordinador territorial se resuelve en el territorio. Si ese cuello de botella o ese nudo sigue allí y no se puede resolver en el territorio, recién viene a la Dijeivira para nosotros poder resolver. Entonces necesitamos mucha articulación entre ustedes. Siguiente, por favor. Ahora, ya nos hemos organizado, pero aquí también quiero indicar que si ustedes ven, tenemos 3 especialistas que van a coordinar permanentemente con ustedes, y las regiones ahí los pueden ver, pero nos hace falta todavía un especialista más, o sea, necesitamos un especialista más, y por ejemplo, el especialista Norberto tiene a cargo Ancash, Lima Provincia, Ica, Huancavelica, Ayacucho, Junín. Por ahora están mirando Arequipa y Apurímac, pero Arequipa y Apurímac, en caso que ya tengamos al otro especialista, lo asume el nuevo especialista. Ana Paredes tiene Loreto, es decir, Datén, Ucayali, Madre de Dios, Huánuco, Pasco, Cusco y Moquegua, pero Cusco y Moquegua igual pasaría con el nuevo especialista. Leif Arevalo tiene Tumbes Piura, que ahora Tumbes Piura lo va a ver Lewis, que es un solo coordinador regional que va a mirar las 2 regiones, Lambayeque, La Libertad, San Martín, Amazonas, Cajamarca, Tacna y Puno. Entonces, Tacna y Puno pasaría para el otro especialista que estamos por contratar, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Ahora, si ustedes han podido observar, en la anterior diapositiva tenemos los 3 especialistas, pero también tenemos una señorita que es Fabiola, que es voluntaria y ella está por terminar su carrera de sociología, entonces es voluntaria, está haciendo prácticas en nuestro equipo de gestión y coordinación, entonces a ella le estamos encargando actividades con respecto a lo que es su carrera para que nos pueda ayudar. Y a ella le hemos encargado también lo que es el seguimiento a las redes sociales que ustedes manejan, en este caso a lo que son los grupos de WhatsApp, para que pueda estar observando y monitoreando cómo es que ustedes se mueven en el territorio, qué tipo de información brindan a través de estos grupos de WhatsApp. Y ella está haciendo ese seguimiento, tiene un control del seguimiento que está haciendo, y también aquí traemos las recomendaciones que ella nos sugiere para el manejo del grupo de WhatsApp. Y nos dice que la finalidad del grupo del grupo de WhatsApp, Coordinador Regional Gestión Interno, es para comunicados y trámites importantes en el equipo de gestión y coordinación. Del mismo modo, la finalidad del grupo de Dijeivira, Coordinador Regional Dijeivira 2019, es de comunicar actividades relevantes a los integrantes del grupo, que en este caso está la dirección general y las direcciones de línea, por lo que se sugiere no repetir las publicaciones en el grupo de gestión interna. Las publicaciones deben ser breves, concisas y que expresen el resultado de la actividad.
pudiéndose adjuntar una o dos fotos, ¿no? Entonces, este trabajo lo va a continuar haciendo Fabiola, para lo cual le pedimos que siempre nos dé algún tipo de alertas, sugerencias de cómo podemos mejorar, porque sabemos que las redes sociales es para optimizar nuestro tiempo, para poder estar pendiente de todo lo que ocurre en el territorio y a poder agilizar algunas comunicaciones. Muy bien, siguiente, por favor. Ahora, nosotros hemos tenido reunión de la DIGE Ibira, con todas las direcciones de línea, educación comunitaria, porque hemos tenido que hacer una planificación para lo que queda del año 2019 como dirección general con sus direcciones de línea. A ello es que ustedes pueden ver 1, 2, 3, 4 prioridades que están surgiendo y que no las teníamos mapeadas, o si las teníamos, estaban muy específicas en la matriz que nosotros trabajamos con ustedes para la elaboración de su plan de trabajo. Ahora estas 4 prioridades las tenemos como equipo de gestión y coordinación y esto va a pasar a incluirse dentro de lo que es la matriz y lo que es el plan de trabajo en las regiones que corresponda a este trabajo, ¿no? Voy a pasar a detallar rápidamente porque ya Leif lo va a desarrollar de manera muy puntual con lo que son las actividades, los indicadores, las metas, las evidencias que se tendrían que presentar y los tiempos, el cronograma de cada una de estas acciones estratégicas priorizadas, ¿no? La primera es acuerdos asumidos con autoridades regionales. ¿Recuerdan ustedes que estos acuerdos con autoridades regionales, ya los que han trabajado y les corresponde, fue una propuesta de educación comunitaria para trabajar con algunos regionales en el marco de las comisiones de gestión y de educación intergubernamental, las CGIs. Entonces, eran 8 regiones más o menos. Pero ahora estos acuerdos asumidos por autoridades regionales van a ser en todas las regiones porque vamos a posicionar lo que es las políticas, es decir, la política IB, la política rural, los lineamientos de educación comunitaria, ¿no? Y ustedes saben que en ese marco, entonces sí tendrían que ser todas las regiones. Entonces, vamos a asumir que ya no solamente 8 regiones van a trabajar lo que es la CGI, sino vamos a trabajar de agendar el tema de las políticas y los lineamientos de educación comunitaria en todas las CGIs que se van a desarrollar desde la Dirección de Relaciones Intergubernamentales a partir del mes de septiembre. Estamos haciendo algunas coordinaciones para ayudarles a ustedes a que esto se pueda agendar. Muy bien. Como segundo punto, tenemos otra actividad estratégica, que son actores claves asistidos en la implementación de acciones estratégicas de las políticas de cierre de brecha. ¿Qué es esta actividad en sí? Es decir, cada uno de ustedes va a identificar 5 actores claves que ustedes vean que son estratégicos para las tomas de decisiones, pero que no tienen de repente esa vinculación o podríamos decir que no estén sensibilizados con el tema de políticas de cierre de brechas. Entonces ustedes van a identificar, van a seleccionar a 5 de aquellas personas de decisores claves y vamos a fortalecer sus capacidades de ellos. Ustedes con la asistencia técnica, ustedes brindándole herramientas, brindándole de repente normatividad, directiva, las mismas políticas. En el momento en que estas videoconferencias sean para funcionarios de DRE y UGELES, los inviten a participar, aseguren y garanticen su participación en estas videoconferencias para que ellos puedan salir fortalecidos y puedan tomar las mejores decisiones en el momento que les corresponda su competencia, ya sea en el área de gestión institucional, o sea, en el área de gestión pedagógica, o sea, en el área administrativa, o de repente en la parte de asesoramiento. Ahora, más adelante Leif les va a detallar cuáles son las evidencias que estamos pidiendo, pero sí yo quiero precisar algo así sencillo nada más. Las evidencias van a ser 2 videos, uno al inicio y uno al final. Videos espontáneos, por favor. No videos profesionales, es decir, con tu propio celular puedes hacer un video, ¿no? Él les va a explicar en qué va a consistir ese video y entonces eso sí necesitamos que en los tiempos que ustedes lo van a programar tengamos ya esta selección y acompañemos a estas personas. Cuando voy a hablar la palabra nuevo, significa de que
en la región ustedes conocen quiénes se involucra y quién está sensibilizado con los temas de EIB, rural, educación comunitaria, EVA, EIT. Entonces, pero también han identificado que hay actores que no se involucran y que son muy decisivos, o sea, tienen mucha competencia en la toma de decisiones, pero no están sensibilizados. Son a ellos a quienes tenemos que lograr. Nuestra meta son 5 por cada región. Y entonces queda en la cancha de ustedes si son solo de la DRE, son de las UGELes, son los 5 de una UGEL, son 2 o 3 de una UGEL y de la otra UGEL. Entonces, esa es la decisión que ustedes van a tomar. Lo único que sí vamos a necesitar más adelante y les va a indicar los nombres, es decir, la base de datos de ellos, ¿no? Muy bien. La siguiente prioridad es políticas y normatividad consultada a nivel regional. Ustedes saben que la política EIB está en un proceso de actualización, por lo que está demandando servir la nueva metodología que se tiene que aplicar. Entonces, ahí vamos a tener varios espacios. Se van a trabajar en macroregiones el tema de la actualización de la política EIB, y en estas macroregiones vamos a tener un público objetivo al cual tenemos que dirigirnos. Y además, la reunión de la CONEI que va a ser en Tumbes. Entonces, estas macroregiones más la CONEI van a ser los espacios que nos van a permitir la consulta de la política y la normatividad. Entonces, eso también es otra actividad que se está sumando y que tiene un indicador para medir, ¿no? En la participación en estos espacios del público objetivo seleccionado. Y como cuarto y último punto, tenemos el balance de la política IB para el eje 2, currículo, pertinencia y propuesta pedagógica. Entonces, esta política IB necesita trabajarse un balance. Entonces, a lo que corresponde a los coordinadores regionales en coordinación con edugestores y en coordinación con el equipo de planificación de la DIJEIVIRA es el eje 2. Para ello, el equipo de planificación va a trabajar algunos instrumentos, los cuales ustedes van a aplicar y se le va a dar las indicaciones en una próxima videoconferencia que ya está programada, que es para el 18 de septiembre, donde va a participar el equipo de planificación de la DIJEIVIRA y les va a explicar brevemente a ustedes, bueno, no tan brevemente, les va a explicar detalladamente cuáles son los pasos a seguir para estos instrumentos que se va a hacer el recojo de la información. El equipo de planificación va a trabajar lo que es la parte cuantitativa y el equipo o edugestores va a trabajar la parte cualitativa. Para ello vamos a tener reuniones previas aquí en Lima y en esta videoconferencia que va a ser en 2 semanas continuas, se va a explicar lo que es el recojo de información de la parte cualitativa y la parte cuantitativa que se tiene que hacer, más el diálogo con algunos actores que se va a tener que identificar. Para ello necesitamos que hasta el lunes 9, si no me equivoco, necesitamos que ustedes identifiquen con qué equipo de la DRE trabajarían para el recojo de esta información. Entonces, necesitamos una base de datos que, por ejemplo, identificara al equipo de DRE y UGEL que trabajaría el recojo de la información. Sabemos que en la UGEL, dentro de lo que es el área de gestión institucional, está el planificador, hay un estadista en algunos casos, hay otra persona que hace la función de estadista en otros, pero necesitamos saber con quiénes vamos a trabajar, porque eso es importante también y saber la profesión de cada uno de ellos, para poder trabajar la videoconferencia y también podamos saber con qué personas y qué tipo de profesiones vamos a trabajar y el lenguaje sea mucho más sencillo, ¿no? Entonces, necesitamos que para el lunes 9 puedan remitir base de datos, nombres, datos generales de las personas que vamos a trabajar este recojo de información, pero también el área en la que se desenvuelven y los datos generales, incluyendo la profesión de estas personas que van a identificarse y que trabajarían con ustedes este recojo de información. Asimismo, en esa misma línea, a partir del 10 de septiembre, se reactiva el grupo de edugestores, donde ustedes van a participar y donde todos vamos a participar. Yo también lo voy a hacer. Entonces, se va a reactivar el grupo de edugestores
en donde también se va a recoger algún tipo de información con respecto a este balance de la política IBE. Muy bien, como estas prioridades han salido producto de las reuniones de trabajo que hemos tenido todas las direcciones de línea y educación comunitaria, es que tenemos que incluir en el plan, en la matriz y en el plan de trabajo que va a pasar a detallar Leif Arévalo, y para ello voy a dejar en el uso de la palabra a Leif para que pueda continuar con la presentación. Muchas gracias, Karina. Hola, equipo, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, un gusto poder interactuar con ustedes en este espacio que nos brinda la DIFOCA en cuanto a la videoconferencia pactada para el día de hoy, ¿no? En esta oportunidad voy a precisar algunas adecuaciones a los indicadores, tareas y metas de la matriz de planificación de las actividades que ustedes se programaron para el semestre 2, ¿no? Antes de, digamos, de presentarle las nuevas herramientas, tanto la herramienta de reporte de indicador y la matriz de monitoreo y seguimiento a la ejecución de sus planes, es preciso realizar ciertas modificaciones a la matriz de planificación. Bueno, en esta oportunidad veremos por qué la adecuación al plan de actividades, a la planificación de actividades. ¿Cuáles son estos cambios? ¿Cómo reportaremos los avances? ¿Cuándo lo enviaremos? Estas interrogantes lo vamos a ir desarrollando a continuación. Siguiente, por favor. Bien, ¿por qué la adecuación de la matriz de planificación? Bueno, Karina lo mencionó hace un momento. Se va a incorporar prioridades del equipo en torno a las prioridades que tiene la DG Ibira para el tema de fortalecer el segundo semestre. Por tanto, es necesario realizar cambios en la redacción tanto de las acciones estratégicas como de los indicadores. Y por ende, pues esto repercute en las tareas, en las metas y en las evidencias, ¿no? Asimismo, es importante recalcar que la adecuación también contribuye a valorar el desempeño de la implementación de las políticas que favorecen al cierre de brechas, ¿no? Y al logro de las acciones que hacemos desde aquí, y ustedes inciden en la región, ¿no? De cómo valorar el logro de las acciones estrategias de todo el equipo, ¿no? Asimismo, facilitar el registro, proceso y presentación de la información que se recoge en las regiones para la toma de decisiones oportunas. En clave y en específico vamos a determinar objetivamente los resultados de todas nuestras intervenciones y el valor de su desempeño, el éxito, ¿no? Los avances, las principales dificultades o nudos críticos que nosotros podamos justamente identificar. Es por eso la adecuación a la matriz de planificación. Correcto. Siguiente, por favor. Bien, pero ¿cuáles son estos cambios? Bien, efectivamente, la matriz de planificación ha tenido que redactarse nuevamente para justamente incluir estas precisiones o estas prioridades del equipo. Por eso ustedes en pantalla pueden observar parte de la matriz de planificación que les sirvió para hacer sus cronogramas. Muy bien. Entonces, dentro de la presentación que se tiene en pantalla, tenemos la columna prioridades de la DG Ibira. Tenemos la acción estratégica. La acción estratégica, lo indicó Karina, que son la incidencia y la asistencia técnica. El indicador que fue programado y el indicador con el cambio correspondiente. Asimismo, la programación de la tarea planificada y la programación de la tarea mejorada o mejor redactada en este sentido. La meta programada, la meta mejorada, la evidencia programada y la evidencia mejorada, ¿no? Nuevamente les recalco, es importante, ojo, pestaña y cejas en este sentido, es de que justamente la adecuación, si yo hago un cambio en la acción estratégica o en el indicador, esto repercute obviamente en la programación de la tarea, la meta y la evidencia.
Por eso, para un mejor entendimiento y ustedes puedan comprender un poco dónde se encuentran los cambios, es que se trabajó esta matriz con el dice y el debe decir. Correcto. Entonces, para el primer indicador, el indicador número 1 hace referencia a la actividad o evento que tenemos con el apéndice, ¿no? Ustedes pueden identificar en su matriz de programación, de planificación, perdón, la actividad, ¿no? Entonces, como primer indicador tenemos el número de reportes de verificación sobre la adquisición y entrega de kits. Eso fue lo que habíamos programado. Ahora, el indicador, el debe decir, es la siguiente. Número de monitoreos realizados a UGEL que cuentan con instituciones educativas con servicios de residencia estudiantil beneficiados con kit básico. Por ende, se ha programado nuevas tareas, ¿no? Sobre las que ya habíamos planteado y se han mejorado y se han redactado para mejor entendimiento. Y la meta de este indicador mejorado es la siguiente. Total de instituciones beneficiadas del nivel secundaria con servicio de residencia estudiantil cuentan con disponibilidad del 90% del kit básico en seres inmobiliarios para la implementación adecuada del servicio. Entonces, esa es la meta del indicador mejorado. ¿Y cuál es la evidencia de este indicador mejorado? La evidencia, es importante tener en cuenta esta columna, amigos. ¿Por qué? Porque de esta columna es que ustedes van a hacer sus reportes respecto al indicador. Entonces, ¿cuál es la evidencia para este indicador? Un informe técnico. Un informe técnico, ¿y qué tiene que contener? Justamente lo que queremos medir, el indicador. Necesitamos el número de instituciones educativas con residencia estudiantil que recibieron el kit básico, la fecha de recepción, la cantidad y la calidad del kit recibido y el nombre del responsable de la recepción. Entonces, estas evidencias son las que ustedes van a recopilar y lo van a reportar justamente en la matriz que ya los voy a dar a conocer, ¿no? Muy bien. Siguiente, por favor. Indicador número 2. El indicador número 2 hace referencia a la promoción de la matrícula e identificación de nuevos servicios educativos. El indicador que había sido programado es número de estudiantes matriculados en servicio educativo secundaria con residencia. Asterisco, el indicador que se medirá en el 2020. Bien, la nueva redacción del indicador es la siguiente. Número de reuniones realizadas para incidir en el diseño de estrategias que promuevan la matrícula y permitan identificar necesidades y demandas de nuevos servicios de residencia estudiantil. Como ven, entonces quedó redactado de esa forma y la meta de este indicador mejorado es la siguiente. Un informe que consolide las reuniones de trabajo. ¿Cuál es su evidencia? También un informe técnico. ¿Y qué tiene que tener este informe técnico? Tiene que contener, obviamente, las acciones que han sido desarrolladas en estas reuniones. Se tiene que puntualizar el lugar y fecha, la agenda, los que participaron de esas reuniones, las principales conclusiones y o compromisos que puedan asumirse en estas reuniones. Y obviamente es muy importante que todos nuestros informes tengan justamente anexos que evidencien lo que se ha desarrollado. En este caso, copias de las actas de compromiso o registro de participantes debidamente firmadas, ¿no? De esa manera nosotros también vamos a comprobar y vamos a valorar efectivamente la intervención, ¿no? Siguiente, por favor. Pasamos entonces al indicador número 3, que hace referencia a la articulación de la educación básica con la técnico-productiva. En este indicador, entonces, lo que se había programado, ¿no? En la planificación era número de reuniones donde se socializan las orientaciones sobre la formación técnica productiva. El indicador debe ser, o el mejorado es la siguiente,
número de asistencias técnicas realizadas a responsables de DRE y UGEL sobre la articulación tanto de la educación básica con la técnico-productiva. Es muy importante, y lo precisó Karina, se están realizando las coordinaciones necesarias con las direcciones responsables de las intervenciones o acciones o objetivos de la DGVIRA para justamente obtener las orientaciones o asistencias técnicas, ¿no? Para que les puedan brindar a ustedes y ustedes hacer la transferencia a regiones, ¿no? Bien, el indicador entonces, ese es el indicador número 3, tiene la siguiente meta. 90% de actores claves de DRE y UGEL son asistidos técnicamente sobre la articulación de la educación básica con la educación técnica productiva. Y la principal evidencia, nuevamente, es un informe técnico que contenga el número de UGELs y DREs asistidas, los principales logros, posibles alertas sobre este indicador, las conclusiones y compromisos. ¿Qué tengo que anexar como evidencias? Es la copia de actas de compromisos y o registro de asistencia de los participantes debidamente firmadas por estos, ¿no? Es importante que toda asistencia técnica que realicemos en las regiones, bueno, tengamos en un informe detallado los resultados de esto, ¿no? Muy bien, pasamos entonces al indicador número 4. Indicador número 4 hace referencia a la articulación de la educación básica con la técnico-productiva. Bueno, aquí en la planificación anterior existían 2 indicadores programados, ¿no? Entonces, por eso es que se ha separado en 2 dicho indicador. Bien, en esta oportunidad, en el indicador número 4, hay 2 acciones estratégicas de incidencia y de asistencia técnica. El indicador que fue programado es la siguiente: número de instituciones educativas con modelo de servicio educativo articuladas a CETPRO en el ámbito territorial identificadas, decía el indicador programado. El DEBE, el indicador mejorado, es la siguiente: número de instituciones educativas con modelo de servicio identificadas y articuladas a CETPROS. ¿Cuál es su meta? Un informe consolidado. ¿Cuál es la evidencia? Que ese informe técnico, ¿no?, contenga el número de las instituciones educativas con modelo de servicio articuladas a CETPRO en el ámbito regional. Se dan cuenta que siempre el informe o la evidencia, en este caso con el informe técnico, siempre tienen el resultado del indicador, ¿no? Entonces, asimismo, el número de convenios que hayan sido firmados por las instituciones educativas y las CETPROS. Nuevamente, anexar las copias de estos convenios entre la institución educativa y CETPRO. Muy bien, indicador número 5, por favor. Entonces, el indicador número 5 hace referencia a la actividad sobre el desarrollo del programa de alfabetización y continuidad educativa, PASE, ¿no? Aquí también tenemos, al igual que en el indicador 4, 2 acciones estratégicas de incidencia y de asistencia técnica. El indicador programado fue número de actas y documentos que evidencian la participación en reuniones de seguimiento o coordinación con SEBA, UGEL, DRE y gobiernos locales. El indicador redactado o mejorado es la siguiente, debe decir: número de reuniones de coordinación y seguimiento con SEBA, DRES y UGEL y gobiernos locales realizadas para la ejecución del PASE, o sea, del programa de alfabetización y continuidad educativa. ¿Cuál es su meta? Nuevamente, un informe consolidado de todas las reuniones que ustedes hayan realizado. La evidencia: un informe técnico, nuevamente, que tenga las acciones desarrolladas, lugar y fecha, agenda, participantes, conclusiones y compromisos. Asimismo, debe contener este informe los avances de la elaboración de la propuesta de atención diversificada PASE. Como evidencia, adjuntar a ese informe copias de acta de los compromisos y el registro de los participantes de estas reuniones. Muy bien, pasamos entonces al indicador número 6. Bien,
El indicador número 6 hace referencia a la incidencia para agendar CGIs, ¿no? Aquí es importante señalar, y ustedes pueden observar, que la acción estratégica de incidencia, en la matriz que ustedes tienen de planificación, tuvo una nueva redacción en términos de que se actualizó los acuerdos asumidos por autoridades regionales. Bueno, la acción estratégica de incidencia es la siguiente. Ustedes pueden observar ahí, hay un globo de nota. Dice, incidencia con la DRE para agendar en los CGIs, ¿no? Uno es el avance en la implementación de la política del servicio de EIB y la política de atención educativa para la población de ámbitos rurales. El diálogo y aporte para el proceso de la actualización de ambas políticas. Socializar y sensibilizar sobre la importancia de la implementación de los lineamientos de educación comunitaria aprobados con la resolución ministerial 571 del año 2018. Y hace referencia allí a las regiones a las cuales van a implementar esta acción estratégica, que son Cusco, Apurímac, Amazonas, Cajamarca, Piura, Lambayeque, Ancash, San Martín, Puno y Junín. Bien, entonces, ¿cuál fue el indicador programado en la matriz de planificación? Fueron dos, número de reuniones de socialización y promoción sobre educación comunitaria generadas de forma articulada con la región. Y otro fue el número de reuniones de asistencia técnica brindadas a las DREs y municipio. Bien, el indicador redactado o mejorado es la siguiente, él debe decir, número de actas de compromisos asumidos en CGIs o región. Ese es el principal indicador que hace referencia justamente a la incidencia con la DRE para agendar estos compromisos en CGIs, ¿no? ¿Y cuál es su meta? Un acta de CGI. Eso es. Entonces, por ende, tendríamos que tener 24 actas de CGI, ¿no? Bueno, la evidencia de este indicador ya no es un informe, simplemente es reportar las copias de las actas y los acuerdos y compromisos asumidos en las CGIs, ¿correcto? Bueno, pasamos entonces al indicador número 7. El indicador número 7 hace referencia a la actividad de educación comunitaria, que también debe estar agendada a los CGIs, ¿no? Recuerda que esta acción estratégica tenía dos indicadores, por ende también se dividió a ambos en dos, ¿no? Entonces, el indicador, el debe decir, es la siguiente, o sea, el indicador número 7. Número de reuniones realizadas a responsables tanto de DRE, UGEL y gobiernos locales sobre la socialización y promoción de los lineamientos de la educación comunitaria, ¿no? Ahora, ¿cuál es su meta? Que el total de DREs, UGELs y gobiernos locales que hayan sido asistidos técnicamente sobre la socialización y promoción de los lineamientos de la educación comunitaria. Esa es la meta. Y como evidencia vamos a tener que elaborar un informe técnico que contenga el número de UGELs que fueron asistidas, ¿no? DREs, UGELs y gobiernos locales que fueron asistidos, los principales logros, ¿no? Las posibles alertas que se pueden identificar en estas reuniones, las conclusiones y sus compromisos. Obviamente, todo informe debe sustentarse con su copia de actas de compromiso y el registro de las asistencias de los participantes debidamente firmadas, ¿no? Entonces, eso hace referencia entonces al indicador número 7. Pasamos al indicador número 8. Indicador número 8. El indicador número 8 hace referencia a la atención especial al seguimiento de los casos de violencia sexual, ¿no? U otras situaciones que afecten el bienestar de los estudiantes de áreas rurales, ¿no? Entonces, el indicador que fue programado es la siguiente: número de casos de violencia u otras situaciones que afecten el bienestar de los estudiantes de áreas rurales alertados. ¿Cuál es el indicador? Debe decir, número
de casos alertados de violencia u otras situaciones que afectan al bienestar de los estudiantes de áreas rurales. Su principal meta es un informe técnico que contenga justamente estas alertas. Y la evidencia es un informe que contenga las acciones ejecutadas en torno al proceso de su atención, a la atención de estos casos. ¿Correcto? ¿Qué significa? ¿Cuáles son estas acciones ejecutadas? Son la acción misma, la derivación, el seguimiento y el cierre de estos casos. Aquí es muy importante entonces realizar una atención especial al seguimiento de estos casos de violencia. De igual manera se está coordinando con las direcciones para poder brindarles las orientaciones y ustedes puedan transferir estas a regiones. Entonces pasamos al indicador número 9. Bien, aquí mencionar, el indicador 9 hace referencia justamente a una nueva acción estratégica. Y esto es porque se ha priorizado justamente en las 4 prioridades que mencionó Karina, ¿no? Es que se incorpora esta nueva acción estratégica y por ende se crea un nuevo indicador. Y el indicador para esta nueva acción estratégica hace referencia al balance de la política IB para el eje número 2, que es currículo pertinente y propuesta pedagógica. El indicador es la siguiente: número de fichas aplicadas a diferentes actores en el territorio. Bien, la dirección de la prioridad de la directiva del modelo de servicio también nos brindará las herramientas y fichas a las cuales ustedes deben de aplicarlas en las regiones, ¿no? Tengamos en cuenta esa consideración. La meta es un informe que contiene el número de instrumentos que hayan sido aplicados en torno a la acción estratégica de participar en la validación y recojo de información respecto al currículo pertinente y propuesta pedagógica correspondiente al eje 2 de la política EIB, ¿no? Aquí la aplicación de estas herramientas hace referencia a todas las regiones excepto Tumbes. Muy bien, entonces eso es la nueva acción estratégica y el nuevo indicador. Pasamos al indicador número 10 Bien, el indicador número 10 hace referencia a la actividad o evento con NIEP, ¿no? A la Comisión Nacional, EIB. Bien, el indicador que fue programado es la siguiente: número de organizaciones indígenas que participan en la vigilancia de la EIB. El indicador, debes decir, es la siguiente: número de organizaciones indígenas que participan en la vigilancia de la EIB. Bueno, en este sentido, este indicador no ha tenido ningún tipo de cambio en su redacción, más sí en su programación de tareas y en la evidencia. Entonces, la meta es un informe sobre este indicador y ese informe debe contener el número de organizaciones indígenas que participan en la vigilancia de la EIB, asimismo los avances y dificultades en el rol de su vigilancia. Importante. Recuerden que la columna correspondiente a evidencia es muy importante. Estas miden nuestros indicadores. Por lo tanto, en nuestros reportes deben estar estos resultados. Siguiente, por favor. Bien, ahora pasamos al indicador número 11, que hace referencia al evento que está próximo que se está desarrollando, que es el TINCUY, ¿no? Bien, el indicador respecto a la acción estratégica de asistencia técnica y acompañamiento al proceso TINCUY fue la siguiente, que el indicador programado: número de sesiones de capacitación sobre proyectos de aprendizaje a docentes participantes del TINCUY nacional realizadas. El indicador debe decir es la siguiente: número de capacitaciones realizadas sobre proyectos de aprendizajes a docentes participantes del TINCUY 2019 nacional. Entonces es el indicador mejorado y su meta es el total de docentes
participantes del TINCUY son capacitados sobre proyectos de aprendizaje. El reporte, nuevamente, el reporte es un informe técnico que contiene el número de los docentes que han participado y que fueron capacitados, principales logros, posibles alertas, conclusiones y compromisos de haber pactado, ¿no? Eso es en torno al indicador número 11. Pasamos entonces al indicador número 12. Bien, el indicador número 12 nuevamente hace referencia al TINCUY, la acción estratégica de acompañamiento al proceso. El indicador que fue programado dice: número de UGELs que participan en el TINCUY capacitadas en el uso e implementación de las orientaciones del TINCUY 2019. ¿Cuál es la nueva redacción en torno a este indicador? Él debe decir: número de participantes capacitados de DRE y UGEL sobre las orientaciones del TINCUY 2019. La meta es la siguiente. La meta del indicador, obviamente, mejorado, es total de DRE y UGELs capacitados sobre las orientaciones del TINCUY 2019. La evidencia, nuevamente, es un informe técnico y tiene que contener lo siguiente: número de responsables de UGEL capacitados, principales logros, posibles alertas, conclusiones y compromisos de existir, ¿no? Nuevamente, las evidencias van a medir nuestros indicadores, ¿no? Siguiente, pasamos al indicador número 13. Bien, el indicador número 13 hace referencia a la asistencia técnica articulada, ATA, ¿no? El indicador, bueno, en este indicador número 13 hay una acción estratégica del tipo asistencia técnica y el indicador fue la siguiente, la programada: número de asesorías realizadas después de cada taller de ATA para la implementación del CENEP. Bueno, el indicador debe decir es la siguiente: número de asesorías realizadas después de cada taller de ATA de la implementación del CENEP. Como podemos observar, aquí no hubo ningún tipo de cambio, pero sí en la programación de tareas, meta y evidencia. ¿Cuál es la meta de este indicador? Nuevamente, es un informe. ¿Y qué tiene que contener este informe? Nos vamos a la columna de evidencia. Acciones desarrolladas. También el lugar y fecha, la agenda, los participantes, conclusiones y compromisos, y adjuntar las copias de actas de los compromisos y o registros de los participantes debidamente firmadas. Como podemos observar, casi todos los indicadores que son que miden o que, claro, miden términos de reuniones, asistencia técnicas, asesorías, siempre van a ser medidos a través de un informe técnico que contenga justamente las acciones desarrolladas, las agendas, los participantes, conclusiones y compromisos. Bien, entonces pasamos al indicador número 14. El indicador número 14 hace referencia a la formación de acompañantes pedagógicos EIB. La acción estratégica en este sentido es de asistencia técnica y el indicador programado fue número de talleres macros de AP observados, ¿no? El indicador redactado, en este caso, no sufrió ningún tipo de cambio, se mantiene el número de talleres macro de AP observados, pero sí se programaron nuevas tareas o se redactaron para mejor comprensión de la misma, ¿no? La meta también es un informe, y este informe técnico, como evidencia, debe contener las acciones desarrolladas, el lugar, fecha, agenda, participantes, conclusiones y compromisos, las mismas que deben de anexar ustedes, las copias de las actas de compromiso y registros de participantes. Bien, pasamos al indicador número 15. Bien, colegas, nos vamos acercando entonces al indicador número 15 y cabe señalar de que los indicadores obviamente hacen referencia a todas las acciones estratégicas que estaban programadas en nuestro plan, ¿no? Entonces, los indicadores son, bueno, son poco, se puede decir que son de regular, son bastantes, pero
lo vamos a ejecutar en diferentes tiempos, ¿no? Bien, el indicador número 15 hace referencia a la formación nuevamente de acompañantes pedagógicos EIB, y el indicador que fue programado en la planificación es número de visitas a instituciones focalizadas que reciben AP. De igual forma, este indicador no tuvo cambio en su redacción, pero sí en la programación de tareas, y la meta para este indicador es un informe de visitas. Este informe técnico, nuevamente, como es una visita, tiene que tener las acciones desarrolladas, el lugar y fecha, participantes, conclusiones y o compromisos. Nuevamente, el informe siempre tiene que estar adjunto a las evidencias, copia de acta de compromiso y registros de participantes. Bien, el indicador número 16. El indicador número 16 hace referencia al modelo de servicio EIB, y la acción estratégica que tenemos es de asistencia técnica. El indicador que fue programado es la siguiente: número de reuniones de socialización sobre la caracterización de las instituciones educativas EIB y la revitalización cultural y lingüística. Bien, el indicador debe decir es la siguiente: número de reuniones de socialización realizadas con directivos de UGEL y autoridades locales sobre el proceso de caracterización de las instituciones educativas EIB y las de revitalización cultural y lingüística. Entonces, ¿cuál es la meta de este indicador redactado? Debe decir un informe, y este informe, nuevamente, como son reuniones las que vamos a desarrollar, tiene que tener las acciones desarrolladas, lugar, fecha, agenda, participantes, conclusiones y o compromisos, y anexar nuevamente actas y compromisos, actas de compromiso y o lista de los participantes de dichas reuniones. Pasamos al indicador número 17. El indicador 17 hace referencia a la implementación del modelo EIB. Entonces, aquí sí hay dos acciones estratégicas, de incidencia y de asistencia técnica. Bien, el indicador que fue programado es número de reuniones con el director de gestión pedagógica para incidir en las acciones de monitoreo de la DRES y UGEL en la implementación del modelo de servicio EIB. Entonces, la redacción no tuvo ningún tipo de cambio, se mantiene, pero sí la programación de tareas, la meta y la evidencia. La meta para este indicador es un informe, nuevamente, como son reuniones las que va a medir el indicador, obviamente tiene que contener las acciones desarrolladas, los participantes, las conclusiones, compromisos, y anexar las actas, copias de actas, registro de participantes e incluso fotografías, ¿no? Siguiente, indicador número 18. El indicador número 18 hace referencia a la consulta PEN 2036. Acá hay una acción estratégica que es de incidencia, que es la de promover la participación de actores clave para la consulta del PEN al 2036. En este sentido, el indicador que fue programado es el número de actas de reunión que evidencian la participación de los coordinadores regionales. Bien, el indicador redactado es la siguiente, él debe decir: número de participaciones realizadas en reuniones sobre el PEN al 2036. Entonces, este indicador mide las participaciones que nosotros tengamos en torno a las reuniones sobre el PEN 2036, y su meta es un informe, y nuevamente, como son participaciones a las cuales debemos de asistir o participar, su informe técnico debe contener las acciones desarrolladas, participantes, conclusiones y compromisos, y los debidos anexos, que son copias de actas y o lista de participantes, lista de asistencia de participantes.
Indicador número 19, por favor. Bien, el indicador 19 hace referencia a las redes educativas. Aquí hay un compromiso, bueno, el indicador que fue programado es el número de mapeos de red realizados por UGEL enviados a la DRE. Bueno, este indicador también hace referencia o fue redactado de la siguiente manera. Él debe decir, indicador debe decir, número de oficios remitidos en respuesta al oficio múltiple 07-2019 de la DIGE, ¿no? Entonces aquí lo que se tiene que hacer es identificar a las UGELs que no han enviado su mapeo de red a las DRES, realizar el seguimiento al trámite del oficio múltiple y solicitar que se dé respuesta lo antes posible, ¿no? Bueno, igual este indicador tiene como meta un informe y ese informe debe de contener las acciones de seguimiento y los resultados, o sea, garantizar de que se dé respuesta a este oficio múltiple. Pasamos entonces al indicador número 20, perdón. El indicador número 20 es un indicador que se está incorporando por la priorización, ¿no?, del equipo de actores claves asistidos en la implementación de acciones estratégicas de las políticas de cierre de brechas. Y justamente aquí es lo que indicaba Karina sobre los videos. Atención, la acción estratégica es del tipo asistencia técnica, incidencia y empoderamiento a actores de IGED, de las instancias de gestión educativa descentralizada, para la implementación de acciones estratégicas de cierre de brechas, ¿no? Aquí lo que debemos de hacer es incidencia y empoderamiento de 5 servidores y funcionarios que toman decisiones o son decisores, ¿no?, que no hayan sido fortalecidos en las estrategias del cierre de brechas. Es importante eso, ya lo mencionó Karina. O sea, identificamos a estos 5 servidores y funcionarios que no tenían o no estaban fortalecidos en las estrategias de cierre de brechas. ¿Cuál es el indicador que se está proponiendo? Número de servidores y funcionarios decisores de instancias de gestión descentralizada fortalecidos en las estrategias de cierre de brechas. Tu meta o la meta de cada uno de ustedes es la de 5 servidores y funcionarios fortalecidos en políticas de cierre de brechas. Entonces, ¿cuál es la evidencia de este indicador? La evidencia son 2 videos, un video de inicio y un video final. Un video de inicio que contemple que contemple una entrevista referente realizada a estos, tanto al servidor como a los funcionarios, sobre sus expectativas respecto a la implementación de política de cierres de brechas. Queremos tener, mejor dicho, un video que, digamos, considere, o sea, o por lo menos recoja las expectativas que tiene respecto al cierre de brechas, ¿no? O sea, el antes. Y un video final que se va a realizar nuevamente al servidor o funcionario que hayamos elegido o seleccionado, posterior al proceso de fortalecimiento y empoderamiento sobre la implementación de estas políticas de cierre de brechas. O sea, queremos tener el después, el video antes y el video después, donde él da, después del proceso de fortalecimiento y empoderamiento, el de, digamos, cuáles son digamos, su perspectiva respecto a la implementación del político de cierre de brechas, ¿no? Bueno, el video debe ser grabado de manera espontánea con su propio equipo de celular y debe ser enviado al equipo de la DG Vira, ¿no? En este caso, bueno, lo va a mandar hacia nosotros lo vamos a consolidar y vamos a justamente valorar cuál fue, digamos, la evolución en torno a las perspectivas que tiene este servidor o funcionario respecto al cierre de políticas de brecha, ¿no? Al cierre de políticas, al cierre de brechas, ¿no? En la política.
Bien, pasamos entonces al indicador número 21. El indicador número 21 también es una nueva acción estratégica en torno a que se priorizó políticas y normatividad consultada a nivel regional. Bien, ¿cuál es la acción estratégica? La acción estratégica es consulta a nivel de macroregiones para la actualización de la política de educación intercultural para todos y todas y la EIB, ¿no? El indicador que se está propuesto para esta acción estratégica es número de espacios de consulta de la política EIT y EIB en las macroregiones. ¿Qué actividades, qué tareas voy a programar para ejecutar este indicador? Participar en el proceso de coordinación y organización de las macroregiones, identificar e invitar a los actores claves y realizar el seguimiento para garantizar la participación de estos, ¿no? Su meta es un informe y la evidencia nuevamente es un informe que contenga las acciones de seguimiento y principales resultados de estos espacios de consulta. Y nuevamente deben de anexar cuáles son los compromisos, las copias de las actas de compromiso y o listas de participantes, ¿no? Pasamos al siguiente, al indicador número 22. El indicador número 22 hace referencia a la actividad o evento, articulación del equipo territorial y hace referencia justamente al número de reuniones realizadas con los miembros del equipo territorial, ¿no? El indicador decía número de reuniones, número de miembros del equipo territorial que asisten a reuniones, y el indicador, el debe decir, se resume en el número de reuniones realizadas con los miembros del equipo territorial, ¿no? Entonces, como programación de tareas, es coordinar con todos los miembros del equipo territorial reuniones mensuales para dialogar sobre los avances y acciones por mejorar en las estrategias y actividades y ejecutar las reuniones. La meta es tener por lo menos 4 reportes donde el reporte es un informe técnico que contiene nuevamente las acciones de seguimiento y principales resultados. Aquí se deben anexar pues, las copias de los actas de compromiso y los registros de participantes. Como pueden observar, ¿no? La matriz entonces se incorporaron nuevas acciones estratégicas y por ende se cambiaron la redacción de los indicadores, de las tareas, las metas y las evidencias, ¿no? La matriz mejorada o la matriz con las nuevas redacciones, los nuevos cambios, ¿no? Que incorporan las nuevas acciones estratégicas, se les va a proporcionar, ¿sí? Se les va a proporcionar toda la matriz en Excel con los cambios correspondientes. Muy bien. Ahora, siguiente, por favor. Entonces, la pregunta, ¿cómo reportaremos nuestros avances? Entonces, ¿cómo alimentamos? Si bien es cierto, ustedes tienen ya una matriz de planificación, ¿no? Ahora, lo que sigue es que ustedes, a través de la nueva matriz que se les va a proporcionar de planificación con los cambios efectuados, ustedes deben de realizar el cambio nuevamente en su plan de trabajo y cronograma. Para ello, les vamos a dar todo el soporte. Ustedes tienen nuestros números de contacto. Al final igual se deja la presentación para darles el soporte necesario en este tránsito. Bien, pero ¿cómo reportarán los avances de los indicadores? Como pueden observar, como pudimos observar, 20 indicadores tienen como principal evidencia de avance y cumplimiento un informe. Entonces, desde el equipo hemos consensuado y elaborado un informe técnico de reporte. Recuerden, todos los indicadores tenían una evidencia y esa evidencia es un informe técnico. Entonces nosotros preparamos un modelo de informe a la cual les vamos a dar asistencia para que lo puedan remitir en los plazos correspondientes. Entonces, ustedes como coordinadores regionales van a tener la plantilla o el esquema del informe técnico, van a revisar su cronograma, ejecutan sus tareas, recogen la información
o los resultados del indicador y lo basean en su informe técnico. O sea, elaboran el informe técnico por cada indicador. El informe técnico es por cada indicador. Por ejemplo, si en el mes de septiembre voy a realizar 2 acciones y las 2 acciones estratégicas tienen 2 indicadores, por tanto debo tener 2 informes. El indicador N y el indicador X. Entonces, ustedes cogen el informe, completan, llenan los resultados y lo remiten en los plazos establecidos al correo que ya les vamos a proporcionar mientras le demos el soporte. Y nosotros en Lima lo vamos a consolidar, revisar los informes de todos los coordinadores regionales, ¿no? Vamos a registrar y sistematizar los resultados de los indicadores en una matriz de monitoreo y seguimiento. Entonces, aquí podemos observar que tenemos 2 herramientas. El informe técnico de reporte y tenemos la matriz de monitoreo y seguimiento a la ejecución de sus planes de trabajo. Bien, siguiente, por favor. Aquí, entonces, como les estaba comentando, nosotros preparamos un esquema de informe técnico para sus reportes por indicador. El modelo es la siguiente, dice, es un Word que contiene, dice, informe técnico sobre las acciones estratégicas realizadas en el marco de la ejecución del plan de trabajo del coordinador regional segundo semestre 2019. Ustedes tienen que identificar ahí, se puso ahí con color amarillo, se resaltó donde deben de hacer los cambios, dice región, y ponen ahí la región a la que ustedes pertenecen o hacen las incidencias de asistencia técnica. Ponen la fecha de la elaboración del informe y tenemos 2 segmentos. 1, datos del coordinador regional. 2, ficha técnica del indicador a reportar. Entonces, en datos del coordinador, ustedes van a considerar su nombre y apellido, el número de su DNI, el correo electrónico, sus teléfonos y van a listar todas las UGELs que tienen a su cargo. Eso corresponde al primer segmento, datos del coordinador regional. El segundo segmento hace referencia a la ficha técnica del indicador que van a reportar. Código. ¿Qué significa código? El código simplemente es lo van a, o proviene o lo van a tener en la matriz que les vamos a pasar, en la matriz de la nueva matriz que fue mejorada, les vamos a pasar el listado de todos los indicadores. Y en esa matriz, cada uno tiene un código. Indicador 1 y .01. Indicador 2 y .02. Indicador 3 y .03. Simplemente lo que tienen que hacer es código, poner el i, punto, y el número del indicador que están reportando con el informe. Luego ponen el nombre del indicador. Indicador número 10. ¿No? Asistencia técnica, reuniones de coordinación. Completan ahí el nombre del indicador. La meta, ponen allí la meta del indicador. Una asistencia técnica o un informe, ¿no? ¿Cuál es la prioridad de la DGIVIRA? ¿Cuál es el objetivo prioritario? El nombre de la acción estratégica, que puede ser de incidencia o asistencia técnica. Todas estas líneas, ¿no? O estos campos lo provienen de la matriz que les vamos a proporcionar. Simplemente lo que tienen que hacer es identificar y vaciar nada más lo que corresponda. El campo que corresponde a reporte correspondiente al mes, ahí simplemente ustedes van a colocar el mes que están reportando el indicador. Correcto. Si el indicador, por ejemplo, si ustedes revisan su cronograma y ven que el indicador vence en septiembre, entonces el reporte corresponde a septiembre, ¿no? Simplemente ponen ahí el mes que corresponde el indicador.
Luego está el último campo, ustedes pueden observar en pantalla, en monitor, periodo de ejecución del indicador. ¿Qué van a poner en el periodo de ejecución del indicador? Ustedes en su cronograma han puesto justamente las semanas en las cuales van a ejecutar ese indicador. Entonces, si por ejemplo han programado la semana 1 y semana 2 del mes de septiembre, entonces van a poner la fecha de inicio desde el 1 de septiembre hasta el 15 de septiembre. ¿Correcto? Entonces, eso es los dos primeros segmentos. Pasamos al siguiente, por favor. Al otro lado, del otro lado, en el mismo informe, tenemos el segmento número 3, que es sobre la ejecución de las actividades estratégicas. Sabemos que las acciones estratégicas pueden ser de incidencia y o asistencia técnica. Y aquí puntualmente lo que necesitamos es que nos listen, describir, el 3.1, si se dan cuenta, en el 3.1, describir y o listar los resultados que sustentan los avances del indicador de acuerdo a las evidencias establecidas para cada una de ellas. Hace un momento vimos la matriz. Esa matriz, nuevamente les repito, les vamos a proporcionar con los cambios para que ustedes puedan adecuar sus planes de trabajo y cronograma. Lo que ustedes deben de listar aquí simplemente son los resultados del indicador. Ustedes tenían el indicador y tenían las evidencias. Y ahí decía informe que contenga número de reuniones, lugar y fecha, número de participantes, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos resultados que me piden en el informe, en la evidencia, simplemente van a trasladar como a la 3.1, como resultados, ¿no? Número de participantes, 34, ¿no? Puntual, así, puntual, tal y como dice en la evidencia, simplemente lo vacían aquí en la 3.1. Luego, en la 3.2 dice, principales dificultades y o nudos críticos identificados en la gestión de las tareas. Aquí simplemente lo que ustedes van a listar es las dificultades y o nudos críticos que ustedes hayan identificado en la gestión o en la realización de sus tareas, ¿sí? Si he tenido de repente inconvenientes de encontrar a la persona con quien debía de reunirme, si de repente, previa coordinación, se había estipulado el lugar de reunión X, pero terminó siendo de repente otro lugar que no reunía las condiciones, o quizás ustedes hayan podido observar de que no existe algún tipo de voluntad respecto a la realización de sus actividades, simplemente ustedes tienen que listarlas, ¿no? En la 3.3 hace referencia a las acciones desarrolladas justamente para resolver estos nudos críticos o dificultades que ustedes han identificado. La 3.2, listo las dificultades, y en la 3.3, desarrollo, ¿no? ¿Qué acciones he desarrollado respecto o para resolver estas dificultades o nudos críticos? El 4 hace referencia a las conclusiones. La 5, algunas recomendaciones que ustedes consideren. Y el 6 debe contener justamente los anexos que evidencien las acciones realizadas, ¿no? Sobre el indicador, ¿no? El informe debe ser breve, conciso, puntual y debe sintetizarse simplemente en los resultados del indicador y sus evidencias. De esta forma, este informe ustedes lo van a remitir, nos va a remitir a nosotros y nosotros lo vamos a consolidar en una matriz de seguimiento y monitoreo a la ejecución de sus planes de trabajo. Esa es justamente la tarea que vamos a realizar. Siguiente, por favor. Bueno, aquí algunas consideraciones que, van a facilitarnos también conocer, digamos, a quién corresponde el informe. Importante, los informes y sus anexos deben remitirlos a los correos que ya los vamos a brindar, ¿sí? Ya por interno los vamos a brindar los correos a los cuales van a hacer referencia ustedes, a dónde van a remitir sus indicadores, sus reportes o informes. Y debe cumplir siempre los siguientes parámetros. Ustedes tienen que mandar el informe técnico
con con los siguientes parámetros. CR de coordinador regional, guión bajo, la región a la que pertenecen, guión abajo, indicador, guión bajo, número. De esa manera nosotros también nos posibilita conocer quién envió el reporte de su indicador a través del informe técnico, ¿no? De igual forma, es probable que las evidencias que ustedes puedan recabar respecto al indicador superen el tamaño o son difíciles de anexarlos al informe, ¿no? Entonces deben remitirlo teniendo en cuenta también el siguiente parámetro. CR de coordinador regional, guión bajo, la región a la que pertenecen, guión bajo, indicador, guión bajo, número. Ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos en la imagen número 1, ahí le puse 1, pueden observar ustedes que tienen el informe técnico del coordinador regional de Piura respecto al indicador número 10. Entonces, ese informe debe contener el esquema que les pasamos y también debe estar anexadas o adjuntas en dicho informe todas las evidencias, ¿no? Y si la evidencia pesa o es complicada ponerla en el informe, simplemente crean una carpeta con CR, el nombre de la región, el indicador al que hacen referencia y las evidencias adjuntas. Entonces, eso nos va a facilitar su sistematización o récord, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿cuál es el plazo máximo de los reportes de los indicadores? ¿Cuál es el plazo máximo de reporte de los indicadores? De acuerdo a la nueva matriz de planificación, o sea, la matriz que habíamos redactado y habíamos mejorado y habíamos incorporado nuevas acciones, ustedes deben de actualizar sus planes de trabajo y por ende sus cronogramas. Nuevamente, nosotros vamos a brindarles todo el soporte técnico necesario para ello. Los indicadores miden las acciones estratégicas desarrolladas en el mes que planificaron ejecutarlo. Nuevamente, si un coordinador regional realizó una actividad y esa actividad tiene un indicador, ¿no? Y ese indicador lo está ejecutando en en septiembre, entonces el informe el informe correspondiente o el reporte corresponde al mes de septiembre, ¿no? Según lo que ustedes han programado. Si el indicador hace referencia al mes de octubre, entonces reportes en el mes de octubre. Si el indicador hace referencia en el mes de noviembre, entonces hace referencia a noviembre. Si el indicador se mide en diciembre, entonces se debe reportar en diciembre. ¿Cuáles son las fechas? Los informes de agosto se responden hasta el 6 de septiembre. Los reportes del mes de septiembre hasta el 4 de octubre. Los reportes del mes de octubre hasta el 6 de noviembre. Los reportes del mes de noviembre hasta el 4 de diciembre. Y los reportes que correspondan a diciembre lo harán hasta el 18 de diciembre. Esos son los plazos máximos de los reportes de los indicadores. Los reportes de los indicadores son los informes técnicos, ¿no? ¿Y cuándo es su vencimiento de cada indicador? Según lo que ustedes hayan programado en su cronograma. Muy bien. Siguiente, por favor. Bien, entonces ahora entramos digamos, a la siguiente herramienta, que es la matriz de monitoreo y seguimiento. Esta matriz de monitoreo y seguimiento, ¿no? Lo consensuamos en el equipo. ¿Para qué? Justamente para verificar el avance físico en base a sus evidencias, o sea, sus informes que ustedes nos van a remitir, ¿no? Sobre los indicadores y el cumplimiento de las metas que fueron establecidas para ellos, ¿no? Entonces, ¿qué contiene esta matriz de monitoreo y seguimiento? Contiene los indicadores y metas de las acciones estratégicas que provienen justamente de la planificación. Contiene el cronograma de ejecución de todos los indicadores
por cada coordinador regional. O sea, nosotros vamos a tener mapeado todo el cronograma de ejecución de las actividades de cada coordinador regional. Y por ende vamos a saber qué indicador le corresponde enviar en el mes que está para ejecutarlo. Asimismo, va a contener el estado del cumplimiento de los reportes enviados. Nosotros vamos a revisar el informe que ustedes nos envíen y sus principales anexos o evidencias, ¿no? Una vez que nosotros revisamos, lo vamos a sistematizar y vamos a proceder a ver cómo va el cumplimiento de la meta, ¿no? También vamos a consolidar todas las evidencias, todos los informes que ustedes nos manden, lo vamos a tener como hipervínculos y lo vamos a guardar en una carpeta que nos servirán como evidencia, como control, ¿no? Y monitoreo. De esa manera también vamos a valorar las estrategias que vienen implementando nuestras intervenciones. Y por último, también nos va a servir esta matriz de monitoreo, nos sirve a nosotros para justamente consolidar e identificar oportunidades de mejora, para ir mejorando justamente nuestra estrategia en torno a la ejecución de nuestros planes de trabajo, ¿no? Siguiente, por favor. Bien. Bueno, la matriz de monitoreo y seguimiento tiene esta estructura. Bueno, esta matriz es interna del equipo, pero como les indicaba, en azul ustedes pueden observar indicador, meta y evidencia. Esto viene de la matriz de planificación mejorada. El verde dice CR, es todos los coordinadores regionales por indicador. Aquí vamos a poner, están todos los coordinadores regionales por indicador. Indicador 1, los 20 y tantos, 24 coordinadores regionales. Indicador 2, 24 coordinadores regionales, y así sucesivamente. Asimismo, vamos a tener, ustedes pueden observar de color naranja, el cronograma de cada uno de los coordinadores regionales. Por ejemplo, en septiembre, la semana de 1, 2 y 3, para el indicador 1, el coordinador lo está realizando en septiembre, ¿no? Por ende, lo que corresponde a septiembre lo tiene que reportar en el mes de septiembre, ¿no? Asimismo, vamos a medir las metas y también vamos a consolidar todas las evidencias que nos envíen a través de sus informes técnicos. Siguiente, por favor. Bien, entonces, eso era en torno a los cambios que se viene realizando la matriz de planificación y sobre las dos herramientas que vimos, el informe técnico y la matriz de monitoreo y seguimiento. A continuación, aprovechando el espacio, cabe resaltar que para el desarrollo del TINCUY es necesario o se está trabajando una matriz de registro y reporte de participantes en regiones del TINCUY. Bien, ¿quiénes están, digamos, involucrados para completar esta matriz de registro y reporte? Están aquellos los que están comprendidos en el anexo número 7, ¿no? En este sentido está Tacna, Loreto, Ucayali y Pasco. ¿Qué es lo que debemos hacer en esta matriz de registro y reporte de participantes? Simplemente ustedes, bueno, en este sentido vamos a contabilizar la cantidad de participantes, sean estudiantes, docentes, padres de familia, acompañantes, ASPIS u otros especialistas, ¿no?, que participan en regiones de las actividades del TINCUY. Entonces vamos a recoger la procedencia de los participantes, vamos a recoger la UGEL, la red educativa y la institución educativa a la cual pertenecen, la cantidad de participantes en cada una de las actividades desarrolladas por los participantes en TINCUY regiones, ¿no? Y si fueron seleccionados como participantes para la sede en Lima, ¿no? Y observaciones. Esta matriz entonces se les estará haciendo llegar en el transcurso de la semana a los responsables según anexo número 7.
Muy bien, colegas. Entonces, hemos concluido entonces respecto a esta segunda videoconferencia y por lo tanto recordarles, bueno, que para recibir el enlace de la videoconferencia y las diapositivas, deben de llenar las encuestas de satisfacción que aparecen en el chat de su monitor, ¿no? Bien, muchas gracias entonces. Vamos a tomar, vamos a hacer un breve espacio de 10 minutos para poder dar lectura a sus consultas y absolverlas en los términos que sean necesarios. Ahora, cabe recalcar también de que para realizar las preguntas, ¿no? Es necesario que ustedes se identifiquen, ¿no? A qué región pertenece. Muchas gracias. Muy bien, estamos nuevamente con ustedes para poder dar respuesta a las preguntas y como ya les había explicado en el grupo de WhatsApp interno, vamos a responder las primeras 20 preguntas y las siguientes ya lo podemos hacer vía el grupo interno, pero también nosotros tenemos compromiso con la DIFOCA de poder responder para que esto se suba juntos con el video, con la videoconferencia. Algunas preguntas voy a dejar para que Leif las responda y otras pasaré a responder. Iniciamos con las preguntas de Saúl. Dice, en el indicador 7, ¿con qué gobierno local se debe trabajar, provinciales, distritales? Todos priorizados. Eso es con el respecto a las CGIES. Y cuando hablamos de las CGIES, ahora no vamos a trabajar solo el tema de lo que son lineamientos de educación comunitaria, sino el tema de las políticas. Por lo tanto, son todos los gobiernos regionales y solamente es desde la Dirección Regional de Educación, es decir, quienes participan en las CGIES es el gerente de desarrollo social, el director regional, los directores de UGEL. Entonces, en ese espacio es lo que se va a trabajar y tenemos que tener los resultados del indicador 7. La segunda pregunta es con respecto al indicador 11. Leif. Sí, en el indicador 11, dice Saúl, ¿no creen que debería decir número de docentes participantes en Pre-TINCU y 2019 son capacitados? ¿Cómo reportar algo referido al indicador 14 si los talleres macro con los AP ya fueron desarrollados en el mes de julio? Bueno, respecto a la primera sugerencia de que debería los participantes, dice, número de docentes participantes en el Pre-TINCU, bueno, me parece que sí es una buena sugerencia y podríamos considerarlo en la redacción del indicador, ¿no? Luego, la segunda pregunta dice, ¿cómo reportar algo referido al indicador 14 si los talleres macro con los AP ya fueron desarrollados? Bueno, aquí lo importante es de que se deben de reportar todas aquellas que se van a implementar en el transcurso o lo que queda en el año, ¿no? Eso es importante. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta también de Saúl con respecto al oficio que nos están pidiendo. Vamos a volver a reenviar este oficio. Esto es una actividad muy administrativa. Yo creo que lo van a resolver pronto y se lo vamos a pasar a todos los coordinadores regionales, este oficio múltiple. Y la siguiente pregunta, que también sugiere que los equipos de las direcciones de línea orienten a los especialistas en el territorio la predisposición para articular. El día viernes voy a tener una reunión con los coordinadores de gestión de las direcciones de línea y también está invitado Oscar para incidir sobre los temas que estamos desarrollando, pero sobre todo sobre este punto, porque ya tenemos algunas alertas de que hay algunos equipos territoriales de las diferentes direcciones de línea que les cuesta articularse. Entonces, hay una posición firme por parte de nuestra directora que ustedes, los coordinadores regionales, son quienes deben articular en el territorio a los equipos de las diferentes direcciones de línea. Entonces, eso se tiene que trabajar. Voy a coordinarlo en esta reunión que tengo el día viernes y yo creo que con eso estaríamos solucionando y pasando a trabajar. De la Tacna. Las actividades no previstas que demanden las direcciones de línea o las DRE, las reportamos o solo nos enmarcamos en los indicadores y metas. Bueno, aquí vamos a ser puntuales. Todo se rige a lo que está planificado en la matriz de planificación,
¿no? Y por ende, los reportes están enmarcados en la matriz de planificación. Ya, allí sí tendríamos que acotar y de repente comentar de que si bien es cierto, ustedes a través de esta matriz de seguimiento y monitoreo se va a hacer con respecto a lo planificado, pero eso no quiere decir que van a dejar de atender los requerimientos de las direcciones de línea o otro tipo de requerimientos que tengan a nivel regional, ¿no? O sea, hay que hacer las cosas, si bien es cierto, enmarcados dentro del plan para el cumplimiento de los indicadores, pero sin descuidar también algunos otros requerimientos que tengamos que no demandan de mucho tiempo, ¿no? Sobre todo son acciones administrativas, muchas veces que se les pide desde las direcciones de línea. Dice, Loreto Daten, Ugel Daten, ¿cuál es el plazo para presentar el plan reestructurado? Bien, en el transcurso del día de mañana se estaría haciendo llegar la matriz con la incorporación de los indicadores y la redacción de estas, ¿no? Para que ustedes puedan actualizar sus planes de trabajo y cronogramas. Se les va a proporcionar entonces toda la matriz con los debe, con los dice y los debe decir respecto al indicador, la meta, las tareas a realizarse y las evidencias. Ya, Lambayeque, con Carmen, de acuerdo al indicador 3 y 4, no es DICER quien articula la educación básica y CEPROS. En el caso de Lambayeque y La Libertad, el pase se desarrolla en los penales y en el modelo lo trabajan directamente con DEVA. En el indicador 8, esos casos de reporte lo maneja de manera reservada. Solo pueden brindar de manera general el reporte, ya que las denuncias son virtuales y anónimas. En el caso de CONEIP, en este mes se está realizando las coordinaciones en el indicador 11 y 12. Debemos señalar que la asistencia técnica ya se brindó en el mes de agosto, de acuerdo al cronograma dado a los responsables del TINCUI. También se hace mención que somos las personas directas en capacitar a los docentes, solo socializar con los responsables. En el caso de, bueno, en mi caso debería ser evidencia solo, figura en el cuaderno de campo indicador 14, quiere decir que debemos estar presentes en los talleres todo el día. Bueno, allí habría que separar varias cosas y varios indicadores, ¿no? En el caso de los indicadores que son responsables cada dirección de línea, el día 13, no recuerdo si es viernes, 13, van a estar los responsables de las direcciones de línea orientándolos qué es lo que se debe de hacer para cumplir con esos indicadores. Va a estar DICER, va a estar DEIF, va a estar DEVA, va a estar Educación Comunitaria, para que les puedan orientar cómo lograr los indicadores. Quiero entender que lo que ha escrito Carmen dice que debemos señalar la ciencia ya se brindó en el mes de agosto de acuerdo al cronograma para los responsables del TINCUI. Con respecto a los responsables del TINCUI, en el anexo número 7 de las orientaciones, allí dice quién es el responsable del proyecto, de desarrollar el proyecto de aprendizaje. Y solamente hay responsabilidad directa, no me recuerdo mucho si es para 3 o 4 coordinadores, que allí figura su nombre. Entonces, lo que sí es responsabilidad de ustedes, y por eso les pasé un correo de Ana López, es que ustedes tienen que estar reportando y estar coordinando para que se envíen los proyectos de aprendizaje a la Comisión Pedagógica del TINCUI, ¿no? Y lo que les hablaba Ley con respecto a la matriz, que es vaciar los datos de los participantes durante todo el desarrollo, eso sí va a ser responsabilidad de los coordinadores regionales. Y la matriz, ustedes van a estar coordinando con los responsables de los proyectos de aprendizaje para que se pueda estar actualizando esa matriz de manera permanente. Seguimos, por favor. Lambayeque, indicador 20. No me queda claro si luchamos para que todos se sumen al trabajo, entonces, ¿cómo debemos escoger a 5 funcionarios si ellos lo trabajan desde su GEL, el indicador 21? La DIGEIMIRA realizará macroregionales de la EIB. EIT, si realizamos en el mes 10 indicadores, entonces se enviarán 10 informes que pasaría si la actividad se desarrolla antes de lo indicado. Por ejemplo, puse la última semana que se desarrollará la segunda semana.
A ver, ahí no entiendo mucho, pero lo que estamos hablando en la primera parte de del indicador 20, 5 funcionarios, me imagino que son los actores claves de los funcionarios que le hemos hablado. Entonces, con respecto a ello, si ustedes desean que todos los funcionarios estén fortalecidos y empoderados en el tema de cierre de las políticas de cierre de brecha, lo pueden hacer y felicitaciones para que ustedes puedan hacer el trabajo. Entendemos que no siempre se puede lograr con el 100%. Por lo tanto, nosotros hemos propuesto una meta no muy ambiciosa, pero como mínimo 5 que sí se demuestre que han sido fortalecidas sus capacidades y están siendo empoderados en lo que son las políticas de cierre de brecha, ¿no? Si hay más, bienvenido sea. Ese es lograr mucho más en la región de lo que nosotros hemos planteado que sea 5, bienvenido sea. Pero ya va a depender mucho de cada uno de ustedes. Nosotros estamos pidiendo para cumplir el indicador solo 5. Ahora, ¿dónde lo pueden hacer? En la DRE, los 5 lo pueden hacer. En una UGEL, los 5 también se puede hacer. Indistintamente entre la DRE y la UGEL también se puede hacer, ¿no? Entonces, por allí, para tener la claridad. Habla de las macroregionales. Las macroregionales todavía se están definiendo lugares y fechas. La CONEIP ya ustedes saben que va a ser en Tumbes. Entonces, en ese caso, solamente tendríamos 4 reportes, porque serían 4 macroregionales, y en el tema de la CONEIP se adjunta el informe que eso lo trabaja Norberto y no hay problema. En el tema de macroregionales solo se reportarían, se harían los reportes quienes están en la sede de la macrorregional, ¿no? Y esa copia de esa sede de la macrorregional serviría para quienes participaron en esa macrorregional. Bueno, Karina, ahí reclamar. Dice, entonces se enviarán 10 informes, dice, ¿no? Bien, lo que ustedes hayan programado y el indicador vence en el mes que corresponde según lo planificado, por cada indicador es el informe técnico de reporte. Eso está claro. El indicador simplemente tiene que ser breve, puntual, preciso y que solamente recoja las evidencias y el avance de los indicadores, nada más. O sea, la medición del indicador. Eso es lo puntual, ¿no? Ayacucho, previo saludo, bueno, no se comentó sobre el ordenamiento de servicio. Sí, porque no ha habido ningún tipo de modificación, o sea, queda tal cual. Porque el tema de ordenamiento de servicios siempre lo hemos tenido allí, pero allí no ha habido ningún cambio, o sea, queda tal cual los indicadores, todo lo que ustedes han programado, y sabemos que el ordenamiento de servicio no está en todas las regiones. Entonces, queda tal cual porque no ha habido modificación. ¿Ya? Seguimos con Noemí. Las regiones que no estamos en el indicador 6, no haremos incidencia de la educación comunitaria en CGIE. Sí, a ver, en la CGIE, para lo que es educación comunitaria, se ha focalizado 8 regiones, pero como ya les comenté, la CGIE no solamente nos va a ayudar lo que es la educación comunitaria, ahora hay una nueva acción estratégica allí, que se posicione lo que son las políticas rural, la política EIB y los lineamientos. Entonces van a ser en todas las regiones, o sea, todas. Por eso es que nosotros tenemos como meta 24 actas, porque se van a participar en las AGIs en todas las regiones. Ahora, ¿quién va a hacer la participación por parte de la DIGEIVIRA en esas AGIs? Vamos a programar, y Yanora coordinó, que todas las direcciones de línea más educación comunitaria, de acuerdo al cronograma que nos pase la DIRI, van a tener que delegarse para la participación, la representación en cada una de estas en las regiones. O sea, iría un funcionario o un especialista o un coordinador o quien se designe para la región, y ustedes acompañarían a esa persona para poder participar, porque la agenda ya la tendríamos que incluir lo que son el posicionamiento de las políticas y lo que son los lineamientos de educación comunitaria. Bien. César Litano, solicito que para el informe del mes de agosto debe haber flexibilidad, toda vez que estamos en la fecha conociendo el formato del informe técnico. Bueno, consensuamos y efectivamente lo que corresponda a los informes de indicador, de avance del indicador del mes de agosto, lo pueden hacer a fines del mes de septiembre, ¿no?
Eso es justamente, se va a dar las indicaciones al respecto, ¿no? A través del soporte, a través de los WhatsApps que tenemos disponibles. Eh, ya, luego ¿Cuál está. es el 16 y 17? Ya, el 16. Bien. Lima, en el caso del indicador 16 y 17, ¿es para todas las regiones? Un momento, por favor, la presentación. 16 y 17. Ya. El indicador 16 y 17. Un momento, por favor. Bien, el indicador 16, número de reuniones de socialización realizadas con directivos de UGEL y autoridades locales sobre el proceso de caracterización de las instituciones educativas C y B, ¿no? En las regiones son Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Puno y Apurímac. Allí, el día 13 se va a tener la videoconferencia con la coordinadora de gestión de la DEIP y seguramente dará más precisiones con respecto a las regiones, ¿no? Hoy día estuvo conversando un poco conmigo de que es posible que se ajusten algunas regiones por un tema presupuestal, pero ella ya les explicará el día viernes 13. Por lo tanto, vayan trabajando las regiones que están ahí indicadas. Bien. 17. Sí, el 17. Bueno, número de reuniones realizadas con DGP para incidir en las acciones de monitoreo de DRES y UGELS en la implementación del modelo de servicio E y B, ¿no? Bueno, todas, ¿no? En Es todas el las pedido de regiones. todas las regiones. Todas las regiones que tengan el modelo de servicio educativo E y B. Excepto Tumbes, que es la única región que no está trabajando lo que es el modelo de servicio educativo E y B. Muy bien, regresamos a las preguntas, por favor. A ver, considerando los indicadores, tareas, metas y evidencias metas y evidencias y las asistencias técnicas, cada UGEL DRE, ¿se garantizan los viáticos? Esto pregunta de HP. ¿Quién es HP? Bueno, habría que ver, todavía no los tengo en siglas como para, pero ustedes están consultando con sus especialistas sobre el tema de viáticos y siempre se está haciendo la evaluación y se está autorizando. Si la solicitud de su plan de trabajo está relacionada directamente con las actividades que ha planteado en su plan de trabajo, se autoriza. O sea, en eso ya estamos autorizando varios planes de viaje donde se evidencie que lo que han planificado guarda coherencia y relación con su plan de trabajo. En Huancavelica, para el TINCUY, se focalizó en UGEL y se está trabajando con ella. ¿Es necesario hacer todo el trabajo del TINCUY en todas las UGELs? Allí hay que leer las orientaciones porque ya están focalizados, ¿no? Entonces, incluso indica la comunidad. Entonces, yo lo que les pido, por favor, es dense un espacio, revisen las orientaciones, porque también estoy recibiendo consultas que evidencian que no han leído las orientaciones. Así que, por favor, revisen las orientaciones para que podamos tener claridad y brindemos la asistencia técnica con respecto a ello. Moquegua. Sobre el seguimiento al acompañamiento pedagógico, significa que aplicaremos una ficha en una institución educativa o en instituciones educativas focalizadas. Ya, con respecto a ello, si bien es cierto el monitoreo del acompañamiento a las instituciones educativas está abierto, no se indica que si es una o que son varias instituciones educativas focalizadas. Allí se les ha sugerido que cuando hagan su plan de viaje para ir a una determinada UGEL a hacer el tema de acompañamiento, no solamente se vea el tema del acompañamiento, sino se vea otros temas para que sea de manera integral su presencia en ese territorio o en esa UGEL. Entonces, ustedes van a determinar su tiempo. Si lo que han planificado para que el viaje no sea solamente para acompañamiento, si lo que han planificado es 1 o 2 días y les permite hacer monitoreo a 2 instituciones educativas o a 3, los pueden hacer, pero teniendo en consideración las sugerencias que se les ha dado. Cuando ustedes armen un plan de trabajo de salida a otra UGEL, tienen que ser un plan integral,
No solamente voy a hacer un plan para ir a hacer el tema del acompañamiento pedagógico. Tenemos varias actividades que se pueden desarrollar. Bien, San Martín advierte lo mismo que César Litano. Si el formato o el reporte que se enviará en el formato anterior. Bueno, se está dando un plazo justamente para fines del mes de septiembre para que puedan adecuarse a la nueva modificaciones que se realizaron a la matriz de planificación. Lewis, de Piura, entendí que hay indicadores que no se aplican a ciertas regiones y no necesariamente se tiene que trabajar todos los meses. Lewis, sabemos que Piura y ahora tú tienes 2 regiones, por lo tanto hay acciones estratégicas que no se van a desarrollar en todas las regiones. Entonces, definitivamente vas a reportar o vas a enviar tus informes de acuerdo a lo que está planificado en tu plan de trabajo, ¿no? A lo que has propuesto de acuerdo a tu cronograma y de acuerdo a eso vas a reportar. Nosotros desde aquí vamos a tener el consolidado de cuándo es que para garantizar que ustedes reporten, tenemos todos los cronogramas baseados por coordinador regional. Existen iniciativas, Datén, Loreto, Herbert Hugo. Existen iniciativas desde la UGEL como propuestas de mejora de la gestión. ¿Se podrá informar de estas iniciativas o solo nos centramos a los indicadores del plan? Bueno, vuelvo a repetir que hay indicadores en el plan que tienen que cumplir sí o sí porque ese es el proceso de monitoreo y la evaluación de su desempeño que vamos a tener como equipo, pero eso no quiere decir, ya les he dicho, que dejemos de lado las iniciativas que se tenga como región o como UGEL, ¿no? En el caso de Herbert Hugo, él tiene a cargo tres UGELes, o 4 creo, pero siempre la coordinación, Herbert, tiene que ser directa tuya desde tú como coordinador regional con el director regional en caso que tengas que realizar algún tipo de acción o coordinación con el director regional que se articule con la UGEL, ¿no? Y sí puede tener propuestas varias UGELes y tienes que trabajarlo con respecto a ello sin descuidar lo que es el cumplimiento de tus indicadores. Bien, Ayacucho y Lima región hacen referencia a que es muy próximo a la entrega de los reportes, ¿no? Bueno, efectivamente, nuevamente volvemos a recalcar que se va a dar un plazo máximo hasta fin de mes para que puedan adecuar a los instrumentos que se dieron a conocer en la videoconferencia. Se dará el soporte técnico necesario a través de los chats o por vía telefónica. En región Lima hay la necesidad de asistencia técnica. Bueno, ya lo dijo Leif, la asistencia técnica está en los 3 especialistas y quien les habla para brindarla de manera por el grupo de WhatsApp o vía teléfono, no hay problema. La asistencia técnica siempre ha sido permanente. Ustedes llamen, escriban y esto será resuelto. Bien, Ayacucho, en las evidencias no se consideran las fotografías, en vistas que no en todas las reuniones las autoridades o asistentes firman. Bueno, si ese es el caso, la fotografía es una magnífica evidencia, no hay problema, ¿no? Incluso si es que no pueden escanearla o copiar las actas de reunión, simplemente toman una fotografía y esta adjuntan a su informe, no hay problema. Neder en San Martín, hay otras acciones que realizamos en las regiones y que no se precisan cómo informar en el actual modelo de informe. Plenamente de acuerdo, eso sí que el formato sea en Word. El formato se les va a enviar en Word. Las otras acciones que ustedes han incluido en su plan como prioridades regionales, sí va a haber una manera de cómo ustedes lo van a reportar. ¿Por qué? Porque esas son las acciones estratégicas que ustedes tienen como prioridades regionales, ¿no? Pero definitivamente no podemos estandarizar una matriz para poder hacer seguimiento a los indicadores si incluíamos estas actividades regionales, porque tendríamos que tener indicadores diferentes y ya eso es incontrolable, ¿no? Entonces, sí las vamos a recoger para hacer una evaluación, lo que ustedes trabajen a nivel de la región. ¿Terminó? Muy bien. Entonces, las preguntas que no hemos podido responder, vamos a seguir haciéndolas a través del chat, a través del correo. Igual ustedes saben que en cuanto llaman, en cuanto hacen la consulta, nosotros estamos ahí para responder y nos queda más que agradecerles. Vamos a tener las próximas videoconferencias, o sea, la siguiente semana la vamos a tener, como les comentaba, con el equipo de la DICER, de IP, de EVA y Educación Comunitaria.
y la subsiguiente semana vamos a tener la videoconferencia con sobre el tema del balance de la política EIB, donde estará presente pues el equipo de planificación de la DGIVIRA y edugestores para darle las orientaciones en el recojo de la información. Estamos concluyendo porque ya nos hemos pasado un poquito el tiempo. Yo creo que este va a ser un buen espacio de poder brindar la asistencia técnica a ustedes, además de lo que hacemos diariamente a través de teléfono, correo, grupo de WhatsApp, y otras formas de comunicarnos. Entonces, les agradecemos muchísimo a quienes están conectados. Tenemos 1 o 2 coordinadores regionales que nos han pedido permiso de no participar en esta videoconferencia porque estaban viajando, y otro porque está fuera de la ciudad y no tiene conectividad. Pero igual, igual que la anterior videoconferencia, Fabiola es la persona responsable de sistematizar quiénes se han conectado, qué tiempo están conectados, y eso también ya se los vamos a pasar el reporte. Estamos terminando el primer reporte de cuántas UGELes se conectaron y cuántas direcciones regionales en la primera videoconferencia. Igual vamos a tener este reporte de quienes estuvieron conectados, y les agradecemos muchísimo que por este medio podamos estar en plena comunicación con ustedes, ¿no? Esperamos que en una próxima oportunidad estemos todos en hora puntual conectados, y así poder tener más tiempo de poder dialogar con ustedes. ¿Verdad? Quedamos en que ya les iban a enviar la encuesta. Por favor, llenan la encuesta, y que eso es un insumo muy importante para esta dirección que nos está brindando todo el soporte para las videoconferencias. Muchísimas gracias. Esperamos que llenen sus encuestas, y será hasta otra oportunidad a través de este medio. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.